Les quiero decir que Raúl Castro reapareció. Raúl Castro, el dictador de 94 años, que todavía lo presentan como líder histórico de la revolución. Este señor tiene 94 años. Cuando a mí me preguntan de la salud de Raúl Castro, de cuál es, yo siempre le digo la salud de un anciano de 94 años. ¿Cómo puede estar la salud de un anciano de 94 años? Una cosa es lo que vemos en pantalla y otra es la realidad, ¿no? Muchos ancianos de 94 años ya no controlan sus esfínteres, ya tienen problemas de diversa índole, y Raúl Castro, señores, no es la excepción, porque es un ser humano como todos. Les quería presentar dónde estuvo Raúl ayer, y que obviamente esto termina con los rumores sobre el agravamiento de su estado de salud que estuvieron circulando en las redes sociales la semana pasada. Raúl Castro, primero, ayer fue un día raro, porque inicialmente el régimen cubano presentó una compilación de las obras escritas por Raúl. Al final todos ellos terminan como siendo escritores sin tener ningún tipo de autoría, pero bueno, obras completas escritas por Raúl Castro. Se presentaron 9 libros y en la presentación de las obras no fue Raúl Castro, no estuvo. Esto levantó sospechas, pero ¿cómo puede ser que se presenten obras supuestamente de Raúl Castro y luego el autor no vaya a la presentación? Bueno, aquí les voy a presentar la imagen de la presentación. Raúl Castro ausente a la presentación de sus propias obras escogidas. La plana mayor del castrismo, y no estaba el supuesto escritor. De cualquier forma, esto fue en la mañana. En la noche lo sacaron. Yo me imagino que digan, oye, ¿sabes qué? Hay rumores de que ya te moriste o que estás enfermo, hay que sacarte de alguna forma. Y lo sacaron al acto que se hizo por el aniversario del primer partido, la fundación del primer partido comunista. Yo les tengo algunas imágenes donde se ve el dictador entrando en la sala. Es un video mucho más largo del noticiero, no se los pretendo poner, pero para que ustedes vean que este ya es un anciano, señor. Ya solo es esperar que irremediablemente el destino haga lo que tiene que hacer. Miren ustedes. El general de ejército Raúl Castro Ruz, el líder al frente de la revolución cubana, junto al... Esto es muy líder al frente, o sea, el tipo no, ni tan siquiera lo jubilan, líder al frente. Antes era líder de la revolución cubana, ahora es líder al frente. No es como para decir, ¿sabes qué? Díaz-Canel, aquí todo el mundo sabe quién manda. Aunque con 94 años yo creo que ya los que mandan son sus hijos. Vamos a seguir escuchando. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezaron este viernes el acto por el aniversario 60, respectivamente, de la constitución del primer Comité Central del Partido, de la adopción del nombre de Partido Comunista de Cuba, de la fundación del periódico Granma y de la lectura por Fidel de la carta de despedida del Che. Presentes en la conmemoración realizada en la Sala Universal de las FARC, miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central, compañeros de la dirección del partido, el Estado General de Ejército, oficiales de las fuerzas. Lo importante de esto, porque no le voy a poner todo esto que la presentación, que cada vez que dicen cargos se nos van 10 minutos en cargos del Partido Comunista, pero vamos a ver la entrada, que yo creo que es lo más importante para un poco dimensionar cuál es el estado de salud de este señor que ya le está debiendo años al almanaque. Miren ustedes. Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Una prolongada ovación recibió el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la revolución cubana, al hacer su entrada este viernes a la Sala Universal de las FARC. Acompañado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el general de ejército Raúl Castro Ruz presidió el emotivo acto por los aniversarios 60 de la constitución del primer Comité Central del Partido, de la adopción de la organización política de vanguardia de la revolución del nombre de Partido Comunista de Cuba, de la lectura por Fidel de la carta de despedida del Che y de la fundación del periódico Granma. Hechos ocurridos en Ventura y en un mismo día, Maduro Batistiana. Bueno, les estoy corriendo el reporte porque quiero ver si lo muestran nuevamente, al menos en primer plano. Se ve que no quieren enfocarlo mucho, parece que, bueno, tiene 94 años, señores. Se puede hacer magia en Photoshop, pero cuando usted lo saca en video, es imposible que se pueda hacer algo al respecto. Mírenlo ahí, sentado al lado de otro dinosaurio. Ahí hay una hilera de gente que por lo menos 3 van a morir uno detrás de otro, ¿no? 94, el otro creo que tiene 93, Machado Ventura ya el pobre no se puede ni mover, o sea, son 3, uno al lado del otro que vamos a tener aquí 5 años de funerales consecutivos, ¿no? Aquí creo que se ve mejor, vamos a ver. Bueno, mírenlos ahí.
Están ellos ahí, son unos verdaderos dinosaurios, unas especies en peligro. Creo que esta imagen que les voy a presentar, este fragmento del video, es el mejor para entender cómo está este señor. 4 hechos históricos y también a los protagonistas de aquel acontecimiento que, como Raúl, siguen hoy fieles a las mismas ideas que los llevaron a la lucha y en pie en defensa de la revolución y el socialismo. Bueno, señores, ¿qué les puedo decir? Es la bruja de Blancanieves. Bueno, vamos a verlo de nuevo. Les voy a poner pausa en el momento indicado. De la revolución y el... Bueno, que ahí está vivo. Vivo está porque lo vemos en pantalla y creo que es él, ¿no? Que la gente dice, no, que es un doble. No, señores, es Raúl, mírenlo ahí, es lo que queda, es un fósil viviente. Yo siempre les digo que para hablar de esta gente que han hecho tanto daño, a mí yo no le deseo la muerte a nadie. No, yo creo que la muerte, al final de cuentas, es el término de la vida, es un proceso biológico, normal, todos vamos a llegar ahí. Les desearía que enfrenten la justicia, eso sí, pero sé que con la muerte de este señor, que ha vivido una vida muy plácida, no va a cumplir ni a pagar por todo el daño que ha hecho. No obstante, cuando muera, va a ser una forma también de mejorarle la vida a los vivos, ¿no? Por ahí, si por ahí me pudiera yo alegrar. De cualquier manera, mírenlo ustedes, es lo que queda de Raúl Castro. Tiene 94 años y lo están viendo en pantalla. No está enfermo, no está en el CIMEC, está vivo, pero con todos los achaques propios de un señor de 94 años. Y yo quería pasar para otro tema, darle las gracias por estar acá y si me pueden reaccionar ahora mismo a la directa o al tweet, si es que usted me está viendo en Twitter, se lo voy a agradecer para amplificar este programa. Miren, se agrava la situación eléctrica, nacional, no hay petróleo. El ministro de Energía ayer ha salido en televisión después de las masivas protestas, los cortes de calles y los cacerolazos reportados en La Habana, salió en televisión a confirmar algo que ya sabíamos. No hay petróleo, hay solo para pocos días del mes de octubre, la situación se agrava, hay plantas fuera del sistema eléctrico nacional, se han averiado, es toda una gran montaña de chatarras y esta gente sigue jugando con la paciencia del pueblo cubano. Yo quería presentarles y vamos a ir cortándolo porque es un video largo que no lo vamos a ver completo porque al final son las mismas mentiras repetidas una y otra vez. Sin embargo, creo que es importante entender los detalles, porque el ministro de Energía, entre otras cosas, dijo, uno, que no hay petróleo, dos, que la situación no se va a resolver ahora, y en tercer lugar, y es lo que a mí más me asombró de todo, dice que bueno, que los apagones son molestos, que ya eso ellos los tienen, que son molestos, pero que si la gente sabe cuando se le va la luz, dejan de ser tan molestos. Entonces, ya no es ni tan siquiera mejorarte a ti los apagones, sino es que es darte una planificación más certera del apagón. No, ya esa es la solución que nos están proponiendo. Fíjense cómo ya están intentando normalizar el hecho mismo del apagón. Vamos a ver qué decía el ministro de Energía y lo voy a ir, me va a disculpar, pero lo voy a ir cortando para ir comentándolo. La baja disponibilidad se suma ya a la baja disponibilidad otra vez de combustible, sobre todo ya sobre el martes, el miércoles de la semana, ya comenzó a agotarse el combustible que venía suministrándose durante la semana anterior. Y con esa coincidencia llegamos al día de ya con grandes afectaciones y hubo una falla excepcional que nunca nos había ocurrido, que salieron 3 plantas de generación a la vez, que sacó más de 270 megawatts instantáneamente, ya teniendo una baja disponibilidad. En el despacho se actuó de manera impecable, inmediata, cumpliendo todos los protocolos, haciendo todo y se logró mantener el sistema, pero estuvo a riesgo de caerse el sistema nuevamente, porque sigue estando muy débil el sistema. Y bueno, escucharon, ¿verdad? Estuvo a riesgo de caerse el sistema eléctrico nuevamente. O sea, lo salvaron por los pelos, ¿no? Y además lo está diciendo en público y además dice las causas. Plantas que han salido de forma imprevista, pero también un déficit de petróleo, señores. No tienen combustible. Dice que hay más o menos 600 megawatts de déficit de generación por falta de combustible. Vamos a ir escuchando. Logró estabilizar, eso ocurrió sobre las 10:30 de la noche. Eso le puso más a los bloques que se estaban rotando, que ya estaban en apagón, y le tocaba a algunos ya poder servir la energía eléctrica. En ese momento entonces llegó la falla y se continuó con las horas de afectación en todo el país. En todas las provincias se llegó al máximo apagable,
por encima de los máximos apagables que tienen las provincias, incluso circuitos que se protegen hubo que desprotegerlos. Bueno, miren, yo creo que es importante lo que está diciendo, aunque a veces se nos pase por alto. Ayer lo acaba de anunciar él mismo, todos los circuitos apagables del país estaban apagados. Eso significa, señores, un apagón general no declarado. Eso significa que si en La Habana hay 6 bloques de rotar el tema de la electricidad, los 6 bloques se apagan. ¿Qué es lo que queda encendido en un país que se apaga completo? Quedan encendidos circuitos que son donde hay algún que otro centro importante, centros militares, centros hospitalarios, entre comillas, que intentan que no se les vaya la luz, pero todo el resto del país estaba en apagón. Y este señor, que es ministro de Energía, se para y lo dice con una tranquilidad que yo, la verdad, a mí me enerva la sangre. ¿En qué momento hemos normalizado que esta gente se puedan parar en la televisión nacional y sin ni siquiera asumir la responsabilidad de nada? Decir, ¿saben qué? Ayer el país estuvo apagado en su totalidad, todos los circuitos del país estuvieron apagados. Nadie dimite, nadie asume responsabilidad, es de una desvergüenza y una falta de responsabilidad tremenda. Vamos a seguir escuchando. Y de inmediatamente aquí en La Habana también se agudizaron las fallas, se extendieron las horas, muchas horas de apagón y bueno, tuvimos una noche y madrugada del día de hoy bien tensa. Durante la noche y la madrugada se restableció. También la entrada de esa potencia tuvo que ser muy precisa, muy delicada, porque si fue bien complicado la caída de esa generación, también fue complicada la entrada de ellos para que no se nos cayera el sistema, porque estaba muy débil. Pero se logró. Estamos trabajando con las unidades térmicas que tenemos disponibles, está solucionando en estos momentos, y el déficit de combustible. Un déficit de combustible que en este instante ahora mismo tenemos más de 600 megawatts fuera por combustible. Se encontró una solución al combustible, que una cantidad de combustible que nos va a dar para unos días, y en estos momentos se está distribuyendo ese combustible que está en La Habana, en Matanza y en Santiago de Cuba allá, empieza a distribuirse para la generación y para la economía, porque también este déficit de combustible también afectó la economía, los servicentros, las bases de transporte, las terminales de ómnibus. También aquí en La Habana la terminal de ómnibus no tenía combustible, y en estos momentos ya se empieza a servir. Hay que trasladarlo a todos los lugares y a todos los puntos de generación, a todos los puntos de la economía, y mañana se empieza a ver entonces el resultado de ese combustible. A partir de ahí se hizo una planificación. Bueno, la verdad es que es espantoso, no hay combustible en el país, pero no solamente para la generación eléctrica, lo acaban de escuchar, no hay combustible ni para las terminales, ni para el transporte, ni para la industria. Simplemente están quebrados, señores, están quebrados y no lo aceptan, y luego se presentan en televisión nacional y ponen al otro de 94 años con sus obras completas. ¿Qué me importa a mí los libros de Raúl Castro si no tienen ni combustible para mantener el país funcionando? Pero por favor, la desvergüenza de esta gente no tiene límites. Hay un fenómeno que molesta muchísimo, que es que se planifica. Esto es buenísimo, escuchen la solución. No te van a solucionar el apagón. No te lo van a solucionar, de plano te lo están diciendo. Te van a solucionar que se te vaya la luz y tú sepas la hora en que se te va y la hora en que debe volver. O sea, la solución no es resolverte el problema, es que tú sepas exactamente cuándo comienza y cuándo termina el problema. Es que es increíble, señores, es increíble. Que en este instante ahora en Matanza y en Santiago de Cuba allá empieza a distribuirse para la generación y para... No tenía combustible, y en estos momentos ya se empieza a hacer. A partir de ahí se hizo una planificación. Hay un fenómeno que molesta muchísimo, que es que se planifica la rotación de los circuitos, fundamentalmente aquí en La Habana, y no se pueden cumplir, y se extienden las horas de apagón, y nos hemos hecho el propósito ahora con ese combustible mantener la rotación de los circuitos, los bloques de aquí de La Habana, comenzando a las 10 de la mañana, 2 bloques de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 4 horas a las 2 de la tarde, 2 bloques a media, así sucesivamente, y después en la madrugada, ya sí, los bloques esos que quedan de emergencia en ese momento, en función de cómo esté la demanda y cómo esté la generación, bueno, se utilizarán o no se utilizarán. Eso
hicimos otra variante, varias variantes, pero... Bueno, yo no lo voy a seguir poniendo porque aparte aburre, es la misma situación con la misma situación, ya lo están escuchando, no hay petróleo, el déficit de generación por petróleo alcanza más de los 600 megawatts, el país prácticamente oscura en su totalidad en la noche de ayer, casi un apagón general no declarado, el país con todos los circuitos apagados, y esta gente sigue gobernando como que no pasara nada. ¿Ustedes saben dónde no se va la luz? Ustedes saben dónde no se va la luz, en los hoteles, amigos míos, en los hoteles. Les tengo un video de una denuncia hecha por vecinos del Vedado, porque en el último piso del Hotel Capri, en pleno apagón, en toda La Habana, había un fiestón. Un fiestón, miren ustedes. Bueno, discoteca del Hotel Capri a todo dar, La Habana en apagón, esta gente es de fiesta, pero no solamente es el Hotel Capri, son los hoteles del país, son los barrios donde ellos viven, señores, en sus barrios no se va la luz, hay que tener en cuenta que ellos tienen sus plantas, ellos no pasan necesidades como el resto del pueblo cubano, ¿no? Hay algunos que comienzan a saltar ya, algunos dicen, bueno, ya hay muchos apagones, pero porque vivían en La Habana y La Habana era priorizada hasta hace algunas semanas o meses, porque en oriente del país hay municipios del oriente donde prácticamente no ponen ya la electricidad, prácticamente no la ponen, y luego vamos a ver estos personajes que de pronto comienzan a revelarse en redes sociales, gente que es muy alineada al oficialismo, al régimen cubano, y de pronto los apagones les comienzan a doler más de la cuenta. Claro, vivían en la capital, vivían en algunas zonas de la capital donde no se iba tanto la luz y ya han comenzado a irse, pero de estos personajes vamos a hablar más adelante. Yo quiero presentarle ahora una imagen que a ustedes les va a causar, no sé si asombro, no sé qué les va a causar, porque es que en el comunismo, señores, ya no creen ni los propios familiares de la cúpula castrista. En el comunismo no creen ni sus hijos se van a vacacionar al capitalismo, sus hijos se van a estudiar en escuelas españolas privadas, sus hijos les encantan los lujos del capitalismo, viven como capitalistas, hacen negocios como capitalistas. Y obviamente les tengo una imagen del nieto de Fidel Castro, Sandro Castro, Sandro que es muy, en los últimos días muy mediático, porque bueno, es un estilo de influencer de nueva data en Cuba, hijo de quién es, nieto de quién es. Miren lo que decía en sus redes sociales cuando le preguntaban que si era comunista. La pregunta es, eres un joven revolucionario, y decía Sandro Castro, revolucionario sí, comunista no, y respeto mi país y mi gobierno. Es que es increíble. Revolucionario sí y comunista no. Si este es Sandro Castro, el nieto del dictador Fidel Castro, que se crió como se crió, y dice que no es comunista, ¿qué le quedará para el resto de los cubanos? Pero aparte, Sandro, después de decir que no es comunista, dice que es revolucionario. Sí, él es un proletario, él es el verdadero Lenin resucitado, con su bar privado en La Habana, su vida de lujo que se da. Ustedes recuerdan el video del Mercedes, ¿no? El video que sacó conduciendo un Mercedes por una autopista en Cuba. No, el verdadero revolucionario es él es Stalin. Pero fíjense, y es muy, muy curioso esto, dice él que no es comunista, habría que creer, yo no lo culpo, yo a veces diría, bueno, si a mí me preguntan si soy comunista, voy a decir la verdad, no lo soy, pero en el caso de Sandro Castro adquiere otras connotaciones porque es nieto de quien es, y si los propios familiares de la cúpula castrista ya están saltando del barco, ¿qué quedará para el resto de los cubanos? No sé ustedes qué creen de este personaje muy curioso de la actualidad cubana. De cualquier forma, amigos míos, voy a hacer una pequeña pausa. Vamos a una pausa publicitaria de menos de un minuto, 30 segundos y ya vuelvo. Anúnciate con nosotros. Tu marca puede estar presente en un programa con contenido informativo de calidad que hacemos todos los días, de lunes a sábado. Un espacio con miles de visualizaciones diarias y una comunidad activa en Cuba, Estados Unidos, España y América Latina. Garantizamos alcance internacional, un público comprometido y contenido en crecimiento y de calidad. Escríbenos al correo electrónico macjorgecastro@gmail.com o contáctanos al WhatsApp que le sale en pantalla y lleva tu producto a la mejor audiencia. Si usted ha llegado, amigos míos, a este punto del programa,
le doy las gracias por acompañarnos. Ya estamos en el cierre. Obviamente le invito a que me siga por acá por mi canal de YouTube para hacer crecer esta comunidad. Si es la primera vez que nos contacta, decimos que estos programas lo hacemos todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora de Cuba, para que usted amanezca el día informado. Los sábados lo hacemos un poquito más tarde, a las 10 de la mañana, pero siempre nos va a encontrar acá. Así que suscríbase al canal, active las notificaciones. Déjenme enseguida un comentario, los voy a estar saludando antes de terminar el programa desde donde me están viendo y por supuesto les agradezco sugerencias, algún mensaje para mejorar este tipo de programas, si les gusta la hora, si les gusta la duración, si les gusta cómo le contamos a usted la información.